Hola hermanos, Dios les bendiga en este día. Gracias por estar conmigo una vez más en este tiempo devocional. Hoy quiero hablar de el chisme, algo que no es muy grato mencionar porque no siempre nosotros nos consideramos chismosos, aunque Santiago en el capítulo 3 versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y de cierta manera nosotros no queremos ofender a nadie. Como pastores tenemos un reto y es tratar de conservar nuestras palabras para que no ofendan. Sin embargo, es muy difícil. A veces no es lo que uno quiere, pero es como uno termina saliendo mal con las personas, porque tal vez dijo algo, o tal vez hizo un gesto, o tal vez hizo una mala cara, o se expresó demasiado específico y entonces las personas comienzan a pensar otra cosa. No es evitable, estas cosas no se pueden evitar, pero sí se pueden minimizar y nosotros tenemos que ser sabios en buscar la forma de evitar el chisme. El chisme es una historia que podría ser cierta o podría ser inventada o podría ser eh, una crítica simplemente, pero esa crítica se convierte en un chisme conforme va pasando de una persona a otra y se va inflando de tal manera que es muy difícil detener esa ola que se viene encima y esto produce grandes problemas. Levítico 19, versículo 16 dice la palabra del Señor, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y aquí vemos en este texto, en el versículo 16 del capítulo 19 de Levítico, que habla de no chismear y al mismo tiempo dice no atentarás contra la vida de tu prójimo, porque el chisme puede tener una serie de consecuencias. Si nosotros nos ponemos a pensar o si nosotros analizamos, podemos tener depresión cuando alguien anda chismeando algo de nosotros. Y en ocasiones nosotros contamos a nuestros amigos o contamos algo muy personal a personas que creemos que son personas serias, que no van a ir a hablar y apenas uno da la vuelta, ellos comienzan a hablar mal o a exagerar el punto de vista que uno tuvo en alguna crítica. Entonces, pero eso lleva a la persona a una depresión porque hay personas que no pueden manejar esta situación, no la pueden manejar en el sentido de que no saben qué hacer, ¿verdad? Enfrentar a su amigo, reclamar o simplemente quedarse callado. La mayoría desea mejor quedarse callado y eso es como ir acumulando una cantidad de enojo dentro de sí hasta llegar a estallar. Entonces puede desencadenar, además de una depresión, puede desencadenar un ataque de ira que pueda ser perjudicial para las personas. Porque una persona que se siente ofendida, una persona que siente que la están calumniando o que le están diciendo, están hablando algo que es una murmuración nada más, que se dice por ahí, que ella anduvo con fulano, que ella hizo esto, que ella o que él hizo esto, que hizo aquello, y quizás no es cierto. Simplemente alguien quiso hacer eso. Yo en una ocasión encontré a un hermano con una hermana en un restaurante. Era mediodía, estaban a la luz de todo el mundo, pero lo primero que se me vino a la mente es, estos andan en algo malo. Pero mi conciencia y el Espíritu de Dios que mora en uno, ¿verdad? Toma otra actitud. En vez de quedarme callado y salir por la puerta donde no me vieran que los había visto, me fui y los saludé y me di cuenta que estaban en una misión en ese momento y que andaban con otros hermanos que estaban apenas sirviéndose la comida. Entonces uno tiene que entender de que no siempre las cosas son lo que parecen ser. No hay que criticar, no hay que murmurar, hay que mantener la boca cerrada. Por eso Santiago capítulo 3, como ya dijimos, ¿verdad? Todos ofendemos muchas veces. Si leemos el versículo anterior o el versículo siguiente, dice que es terrible, ¿no? Lo que la lengua puede hacer es como un fuego que se extiende, ¿verdad? Se comienza chiquito, pero se extiende. Entonces debemos de ser consecuentes, porque los cristianos ya no podemos ser personas que actuemos de maneras espontáneas y sin pensar. La Biblia nos habla de pensar, de ser cuerdos, de tener sobriedad. Eh, la, el chisme también provoca en la víctima, ¿verdad? Porque siempre hay una víctima del chisme,
una baja autoestima. Esta baja autoestima viene en ocasiones porque tal vez, por ejemplo, una persona cayó en un pecado y la iglesia, en vez de ayudarle a su hermano de la iglesia, aquel que ahora realmente me necesita, lo oprimimos, lo acusamos, lo vemos de reojo, y cuando estamos con otros hablamos mal de él y comenzamos a decir, mira, ahí está el sinvergüenza, o ahí está la mujerzuela, y comenzamos a hablar de una forma en que no nos conviene, porque aquel que está arriba en los cielos, que conoce todas las cosas, él mira todas las cosas y Él juzga correctamente. Y podemos caer en un problema, ¿verdad? Por eso cuando también habla acerca de los pobres y de las viudas, dice que el defensor de ellos es el Señor. Así que tenemos que tener cuidado cuando nosotros mencionamos algo o creemos que algo no está bien. Hay que corroborarlo y hay que comprobarlo. En realidad, pues si algo está mal, lo vamos a saber, y nosotros tenemos la tendencia de acusar, de rechazar, de condenar directamente. Condenamos en vez de buscar cómo ayudarle al hermano para que salga adelante, para que busque de Dios. Si logramos traer a un alma que se ha apartado del camino, Dios nos va a bendecir a nosotros. Cubrimos multitud de pecados, dice la palabra. Entonces, como dice Levítico, no deberás chismear de tu pueblo, porque no atentarás contra la vida de tu prójimo. Porque, como les dije, hay personas que llegan a un estado emocional bajo y de repente comienzan a pensar y a decir, me quiero morir. Y esos son pensamientos suicidas que pueden llegar a hacerse realidad. El chisme siembra discordia en la iglesia. Es terrible ver cómo las personas hablan hasta del pastor. Y esto porque a mí me ha tocado vivir y quedar callado, porque sé que Dios está en medio del asunto, está probando a las personas. Pero es importante que nosotros no estemos usando el chisme, la murmuración, como una parte de nuestra vida espiritual. Eso es del viejo hombre, eso ya pasó. Tenemos que aprender a salir fuera de este círculo vicioso que nos tiene a nosotros. Ya no somos cristianos, más bien somos calumniadores, somos murmuradores, somos chismosos. Y eso no es la voluntad del Señor. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Eso lo dice el Señor. Y la santidad es separarse del mundo y de todas aquellas cosas que nos hacen daño a nosotros y que hacen daño a otras personas. Eso es muy importante entenderlo. Éxodo capítulo 23, versículo 7 dice, aléjate de acusación falsa. Aléjate, huye de acusación falsa. Antes que levantes tu cabeza o que saques tu lengua para hablar de tu prójimo, si es importante corroborarlo, si no, comienza a orar por esa persona, porque Dios te va a oír. Dios nos oye cuando nosotros oramos por alguien que está pasando por un apuro. Dice, aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Fíjense bien que aquí está, tenemos en Levítico 19 y en Éxodo 23 tenemos similaridad, porque dice, aléjate de acusación falsa. Arriba dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y la segunda parte de ese texto dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y en la segunda parte de Éxodo dice, Éxodo 23:7 dice, no mates al inocente, porque es como dice aquí, ¿verdad? No atentará, es una forma de golpear, porque eso es lo que es el chisme. Destruye vínculos amorosos, amorosos de novios, de esposos, de amigos, fraternales, los destruye. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Otros textos están en Proverbios 11:13. Dice, el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Y esto es un carácter como el carácter de Dios. Si Dios a nosotros nos pusiera en la frente todos los pecados que nosotros tenemos y nos pusiera en evidencia, miren, nosotros no podríamos ni siquiera levantar la cabeza, pero Dios no es así. Dios no es que oculte tu pecado, porque todo lo que se hace en oculto será revelado en algún momento, pero unas cosas se van a revelar ahora, otras se van a revelar después.
Eso. Y el juicio les pertenece única y solamente a Dios. Entonces, el que anda en chisme sí revela secretos, pero el de espíritu leal, y oiga bien una palabra leal, oculta las cosas. Así que chismear, hermano, es deslealtad. Éxodo capítulo 23, versículo 1 dice, no propagarás falso rumor, que es lo mismo, no andarás en chisme, ¿verdad? Eso es propagar, falso rumor es propagar el chisme, repetirlo y llevarlo como el fuego, ¿verdad? Atizar el fuego para que se levante la llama y entonces aquel pobre sea destruido. Muchas veces no pensamos en las consecuencias de nuestros actos. 1 Timoteo 3:11, y con esto termino, dice que las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, porque tienen que ser sobrias, dice, no sean calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, sobrias. La palabra sobrio es lo contrario a estar borracho, a estar fuera de sí, y nosotros necesitamos que nuestra iglesia, o sea, la iglesia de Cristo, me refiero en general, universal, sea una iglesia sin mancha ni arruga. Apartar de nosotros al hombre viejo, viciado, y sacar a Satanás de nuestra vida, hacer lo posible por mejorar cada día y evitar el chisme. No propaguemos el falso rumor. Siempre los rumores tienden a ser falsos. Dios les bendiga en esta hora y que sea el Señor guardándonos a todos, a mí, a usted y a todos los de su iglesia, para que podamos servirle al Señor como Él se lo merece, con amor. Bendiciones.